Muy buenas. El pasado 6 de octubre se galardonó con el Premio Nobel de Química a los científicos Benjamin List y David Macmillan por sus investigaciones en el campo de la organocatálisis asimétrica. Pero, ¿qué es exactamente la organocatálisis asimétrica? ¿Por qué es tan importante este campo? ¿Cómo nos afecta como sociedad? ¿Serán capaces estas innovaciones de cambiar el mundo tal y como lo conocemos? Si te interesa y quieres saber más, quédate hasta el final del vídeo. ¡Vamos allá! Medicamentos, colorantes, combustibles, plásticos. La mayoría de productos que utilizamos en la vida cotidiana están fabricados utilizando catalizadores, componentes que modifican la velocidad de las reacciones químicas, ya sea para acelerarlas o incluso para ralentizarlas, y que no se consumen en las mismas. Si por ejemplo queremos hacer la síntesis de un medicamento, utilizaremos un catalizador positivo, que nos ayuda aumentando la velocidad de la síntesis y consiguiendo el producto en mucho menos tiempo del que hubiera tomado sin utilizar el catalizador. Sin embargo, hay veces que no nos interesa aumentar la velocidad de reacción, sino disminuirla. Los productos de alimentación llevan frecuentemente conservantes que no son más que catalizadores negativos, es decir, compuestos que disminuyen la velocidad de la reacción de descomposición de los alimentos, permitiendo que sean comestibles durante más tiempo. Durante muchos años se pensó que solamente existían dos tipos de catalizadores según su naturaleza: los metales, la mayoría tóxicos para los seres vivos y dañinos para el medio ambiente, y las enzimas, moléculas biológicas muy complejas. Pero en este caso, los investigadores han desarrollado un tercer tipo, utilizando moléculas orgánicas, denominado organocatálisis asimétrica. Tal descubrimiento les ha llevado a ser galardonados con el Premio Nobel de Química en este año 2021, lo que les ha hecho ganar una suma de 10 millones de coronas suecas, lo que es aproximadamente 1 millón de euros. Desde el año 2000, el campo de la organocatálisis se ha desarrollado a un ritmo frenético, gracias a investigadores como el alemán Benjamin List, del Instituto Max Planck, y el escocés David Macmillan, de la Universidad de Princeton. Lo revolucionario de la idea de estos dos investigadores es que permite sintetizar de forma selectiva moléculas que son isómeros, de ahí el término asimétrica. Los isómeros son moléculas orgánicas que poseen la misma fórmula, pero la disposición espacial de sus átomos es diferente, lo que le da propiedades diferentes. Por ejemplo, puede que un determinado fármaco tenga propiedades curativas, pero su isómero espacial, teniendo la misma composición, sea peligroso para la salud. Un ejemplo catastrófico fue el escándalo de la talidomida en la década de los 60. La talidomida fue un fármaco comercializado entre los años 1957 y 1963, cuya finalidad era la de sedar y calmar las náuseas que aparecían en las mujeres en los primeros meses de embarazo. El problema fue cuando comenzaron a verse casos de malformaciones en los bebés, que nacían con las extremidades demasiado cortas o, a veces, directamente sin ellas. Los científicos estaban desorientados, pues no sabían cuál era la causa exacta de tales mutaciones. Tras varias investigaciones se descubrió que había dos talidomidas distintas, pero de igual fórmula molecular, en las cuales solamente cambiaba la disposición espacial de los grupos de carbono, algo que hasta entonces no se tenía en cuenta. Se trataba de una sola molécula con dos enantiómeros o isómeros espaciales con diferentes propiedades. Estaba la forma R, que producía el efecto sedante que se buscaba, y la S, que producía las malformaciones en el feto. Este suceso fue clave para comenzar a utilizar la nomenclatura RS actual, de la cual ya hemos hablado en el canal en un vídeo anterior.
Benjamin y David descubrieron de manera independiente que se pueden utilizar pequeñas moléculas orgánicas para realizar las mismas funciones que las grandes enzimas, sintetizando de manera eficaz, económica, ecológica y, lo más importante, de forma selectiva las moléculas orgánicas, lo cual es un gran éxito en la química verde y sostenible. La organocatálisis asimétrica es ampliamente utilizada en la actualidad en la creación de nuevos fármacos y ya está beneficiando a día de hoy en gran medida a la humanidad. Desde el canal queremos felicitar a estos investigadores y darles las gracias por tal contribución a la sociedad que, sin duda, disfrutaremos en el futuro. Benjamin lo tenía claro cuando pronunció estas palabras. Ahora es cuando podemos hacer cosas que antes eran simplemente imposibles. Si te ha gustado el vídeo, regálame una manita arriba y compártelo con alguien que le guste la ciencia tanto como a ti. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Por sus investigaciones. Cada día estoy jugándome la vida pasando por aquí.